este conversatorio, en este conversatorio del día de hoy que brinda PAC para sus agremiados y amigos sobre la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y el Decreto Ejecutivo 587 del 10 de agosto del 2015. Esta ley y este decreto adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones. En esta oportunidad tenemos al licenciado Alvin Pyle Howard, profesional panameño con más de 20 años de experiencia en empresas internacionales. Se especializa en el área de riesgo, control interno, auditoría interna y cumplimiento regulatorio. Ha tenido cargos de auditor general, gerente senior de riesgos y cumplimiento y gerente senior de auditoría interna, CCCA, CICA, CAMS, CPA. Con ustedes, el licenciado Alvin Pyle de la empresa H&M, quien nos estará dando asesoría sobre el tema. Gracias. Araceli, muchas gracias por la introducción. Me siento bastante feliz y honrado de estar aquí con ustedes el día de hoy, vía Zoom. Me hubiera gustado mucho verlos en persona y así poder conocernos y conversar un poco más, pero bueno, esta es la situación del país y estamos aprovechando lo que las herramientas nos permiten. Bueno, tal como dijo Arcelis, para hacerlo de manera bastante corta, yo me he dedicado en mis 22 años de experiencia a lo que es, yo soy contador público autorizado, me he especializado en lo que es auditoría interna y hace unos 7 años atrás me empecé a especializar en el tema de cumplimiento y antilavado de dinero. Lo que escucharon, el CSA y todo lo demás, esas son certificaciones que son emitidas por el Instituto de Auditores Internos y también por las diferentes entidades que regulan a nivel internacional, no regulan, pero emiten certificaciones de temas de lavado de dinero, antilavado de dinero. Entonces, el día de hoy le vamos a hablar de una manera general, pero tocando los temas más importantes de la Ley 23. Okay, entonces, como le mencionaba al licenciado Ángel, antes de que empezáramos esta presentación, es importante que hablemos un poco sobre lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Porque, bien, esto es como cuando uno va a cocinar. Antes de hacer la receta, tú tienes que entender cuáles son los ingredientes. Entonces, la Ley 23 lo que busca es que Panamá, bajo lo que dictamina esta ley, se vaya alineando con lo que internacionalmente se ha dispuesto para poder evitar o para poder manejar de alguna manera el efecto que puede traer el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso nos afecta a todos y eso afecta las diferentes industrias. Y hay muchas industrias que son muy susceptibles y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, rápidamente les voy a hablar sobre lo que es el lavado de dinero. Vamos a hacer esta presentación lo menos técnica posible, o sea, no vamos a utilizar palabras con tecnicismo, vamos a entendernos fácilmente, porque eso es lo que se quiere, entenderlo con facilidad. Y el lavado de dinero es lo que en Panamá se conoce como el blanqueo de capitales, y es como lo dice su título, su nombre, lavado de dinero. Uno lava algo que está sucio. ¿Cómo se ensucia? Se ensucia cuando proviene de actividades ilícitas. Entonces, hace muchos años atrás, se consideraba que el lavado de dinero solamente estaba relacionado con el narcotráfico. Las normas internacionales y locales se han encargado de dejar claro que el lavado de dinero incluye muchos delitos precedentes que no solo incluye el narcotráfico, incluye muchas otras cosas. Por ejemplo, la trata de blancas, el enriquecimiento ilícito. Cualquier actividad que sea ilícita y genere dinero, vamos a considerarla para nuestros efectos como una actividad precedente o un delito precedente para lavado de dinero. ¿Por qué? Digamos que yo trafico órganos y los vendo. Ese dinero que yo recibí por hacer esa actividad ilícita es dinero sucio.
¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero meter ese dinero en el banco, pasarlo por el sistema financiero y luego pasarlo al sistema económico. Entonces, ese proceso de pasarlo por el sistema financiero para luego que llegue al sistema, pasarlo por el sistema financiero para luego que llegue al sistema económico, eso es el lavado de dinero. Buscar la manera de dar la apariencia limpia a ese dinero. Aclaremos que el sistema financiero son los bancos y el sistema económico es precisamente eso, la economía, la compra y la venta. Una vez yo compro un activo o compro un negocio, ya el dinero pasó del sistema bancario al sistema económico. Y cuando ya está en el sistema económico, es mucho más difícil identificar si proviene del lavado de dinero. Entonces, el lavado de dinero cuenta con diferentes etapas. Y la primera etapa se llama colocación. La colocación es lo primero que hace el delincuente cuando tiene el dinero en efectivo. ¿Ok? La segunda etapa se llama estratificación. La estratificación es cuando el delincuente ya metió el dinero en el banco, y o sea, que el dinero ya está insertado en el sistema bancario o el sistema financiero, y el delincuente empieza a hacer transacciones para desdibujar la procedencia del dinero. Esto se llama estratificación, porque ya cuando él recibe el dinero y hace 20 transacciones distintas, es más difícil, porque esas personas a quien él le transfirió van a seguir transfiriendo el dinero y va a ser difícil rastrearlo. Entonces, eso es lo que se busca. Y finalmente, ya cuando las otras personas lo tienen en sus cuentas bancarias, el dinero, entonces va a la integración. ¿Qué es la integración? Cuando se compra algo, cuando se mete en el sistema económico. Entonces, los negocios como los bancos son susceptibles, más que nada, en la etapa de colocación y en la etapa de estratificación. Y por supuesto, también en la última etapa, que es integración, porque cuando uno compra un activo, uno lo compra usualmente utilizando o transferencias bancarias o cheques. Uno no va a pagar una casa en efectivo. Así que una institución bancaria es susceptible en las tres áreas de lavado de dinero. Y creo que en las tres etapas de lavado de dinero, y creo que la parte más importante, por ejemplo, para un banco, es detenerlo en la etapa de la colocación. Y aquí es donde entra la ley 23, porque la ley 23 lo primero que te dice es que tienes que conocer a tu cliente. Eso es prácticamente el corazón de la ley 23, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. El financiamiento del terrorismo es un poco más sencillo y podemos definirlo de la siguiente manera. Primero es dividiendo la palabra en dos, la frase entre dos, financiamiento y terrorismo. ¿Qué es el financiamiento? Es prestar activos o financiación para una actividad. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es la actividad de infundir el terror. Así que financiamiento del terrorismo es fondear a personas o grupo de personas para que infundan el terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo no es gratis. Si tú quieres hacer un coche bomba y estacionarlo en X lugar y que explote, se requieren de varias cosas. Uno, se requiere de tener el coche. Dos, de tener los explosivos. Tres, quien lleve el coche. Y cuatro, me imagino que debe haber un sistema de evaluación y de investigación para ver cuál es el mejor momento y el mejor lugar. Entonces, nada de eso es gratis. Así que aquí hay una diferencia. La diferencia entre lavado de dinero es que todos nosotros tenemos por obligación que saber de dónde viene el dinero, o por lo menos obtener suficiente evidencia relevante para que si las autoridades nos tocan la puerta, que ya todos estamos susceptibles a eso, ustedes hoy pueden estar en este Zoom conmigo y mañana la superintendencia de sujetos no financieros les toca la puerta, de sujetos obligados no financieros, les toca la puerta y le dicen, dame tu manual de cumplimiento. Eso les puede pasar mañana, como me puede pasar a mí en calidad de contador público autorizado. Entonces, precisamente, nosotros aquí es donde tenemos que esforzarnos para entender más esta ley y prepararnos por si en algún momento nos tocan la puerta o recibimos un extracito. Ya todos ustedes y yo estamos susceptibles a que nos llegue un extracito. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tenemos la obligación de saber de dónde viene el dinero y quién es nuestro cliente. ¿Por qué? Porque con eso podemos obtener un entendimiento de la actividad del cliente y saber si la actividad es ilícita o no. O por lo menos con ese entendimiento que tenemos, realizar nuestra matriz de riesgo y tomar decisiones basado en lo que esa matriz de riesgo nos arroje. Ahora hablaremos sobre eso. Y la diferencia principal con el financiamiento del terrorismo es que nosotros tenemos que saber para dónde va lo que sea que recibimos. Porque ustedes pueden recibir una carga y te dicen, no, yo estoy enviando botas. Entonces tú tienes que saber, ok, esas botas para dónde van. Porque no es lo mismo que envíes botas, no sé, por decir algo, que envíes botas a Miami a que envíes botas a Irak. Entonces, puedes estar financiando el terrorismo no enviando dinero, sino enviando cosas, enviando equipo, enviando lo que sea. Entonces, las empresas de carga son muy susceptibles en este gran mundo de lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en varias etapas y de muchas maneras. Entonces, es por eso que la superintendencia, bueno, antes era una intendencia, ahora es una superintendencia. Es por eso que la superintendencia se ha vuelto tan exigente y que es responsabilidad de ustedes entender qué es lo que pasa. Porque recuerden esto, ustedes van a ver papeles, ustedes por sus manos van a pasar papeles, lo que sea que el cliente les quiere declarar que de quién es el cliente y dónde vive y todo lo demás, ustedes van a recibir papeles, porque ustedes no van a hacer una visita a un cliente que tienen en Canadá, solamente para asegurarse de que ese cliente es quien dice ser y vive donde dice vivir. Entonces, como ustedes reciben papeles, tienen que tener la capacidad de entendimiento y análisis de lo que están recibiendo. Pero aquí quiero que les quede esto, o sea, quiero que les quede esto en la mente. ¿Cuál es la diferencia? Con el lavado de dinero tú tienes que preguntarte de dónde viene el dinero, de dónde viene la carga. Eso es el lavado de dinero. ¿De dónde? Dime tú, cliente, ¿de dónde tú obtuviste la riqueza para montar este negocio? Dime cuál es tu source of funds, cuál es tu fuente de fondos. Necesito entender quién eres tú. Y les doy un ejemplo sencillo. Yo tuve un cliente que cuando le fui a hacer un análisis de riesgos, yo vi que él me enseñó un expediente y cuando yo veo el expediente y veo, le digo, pero este señor aquí dice que él es profesor de escuela primaria en Chile y él está abriendo un fideicomiso y en ese fideicomiso está poniendo $5 millones. Por favor, dime qué escuela es esa para yo ir a dictar clases de primaria a donde sea que este señor dicta las clases. El cliente me dijo, no, pero es que no sé, déjame preguntar. Y le dije, ok, pregunta, estás en todo tu derecho, averigua. Consúltale al cliente este dinero de dónde salió. Porque tú lo estás aceptando como cliente, tú estás haciendo negocio con él. Y la matriz de riesgo te arrojó que había una alerta roja, pero no la analizaste. Vamos a ver qué pasa. Bueno, después de un mes de estar investigando, porque lo primero que le dijo, no, lo que pasa es que yo recibí una herencia de mi familia que tenían este negocio y explicó un negocio cafetero, un negocio muy grande y que bueno, él decidió ser profesor porque esa era su pasión. Y yo le dije, bueno, perfecto. Sin embargo, es mucho dinero. Así que necesitamos evidencia de que esto realmente se dio. Y el Señor nos dio evidencia de que en efecto Él recibió esos $5 millones como herencia. Entonces les pongo este pequeño ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen clientes, probablemente tengan intermediarios y es muy importante que ustedes siempre sepan sobre el cliente final. No que sepan solamente quién es, no, yo necesito saber quién es y cuando él me llena esos documentos, yo tengo que hacer algo con esos documentos y es analizar lo que dice ese documento línea por línea y tomar decisiones al respecto. Entonces, funciona de la misma manera con el financiamiento del terrorismo. Cuando un cliente dice, mira, yo estoy mandando una caja de plumas, primero tengo que asegurarme de que lo que viene ahí son plumas. Y segundo, tengo que asegurarme de para dónde va eso y por qué. O sea, esas son las preguntas que esta ley nos obliga a hacer.
nos guste o no, es algo que nosotros tenemos que hacer y lo debimos haber estado haciendo desde el 2015. Miren que la ley dice Ley 23 del 2015. Entonces, bueno, ya han pasado 7 años, pronto a 7 años, y quienes no se han apegado a esta ley, pues todavía están a tiempo. Creo que es un buen momento y bueno, no solo es un buen momento, es que tiene que ser ya, porque ya la superintendencia está tocando puertas. Entonces, bueno, finalmente les voy a hablar sobre lo que es el riesgo integral. Cada negocio tiene diferente, o sea, cada negocio se enfrenta a diferentes tipos de riesgo. Por decir un ejemplo sencillo, el riesgo de un banco principal es que no le paguen. Si tú prestas dinero, tu riesgo es que no te devuelvan, no te paguen el dinero. Pero ahora va más allá. Ahora es recibir el dinero, porque antes recibían el dinero, pero ahora tienes que saber de dónde está viniendo ese dinero que recibes. Entonces, en el tipo de negocio que ustedes se manejan, hay riesgos por todos lados. El riesgo puede venir por cualquier lado. Cuando yo hago esta presentación en vivo, yo le digo a la gente, mira, tú caminas y tienes el riesgo de caerte. Sales a la calle y te puede caer un rayo. Manejas y te puedes chocar. O sea, el riesgo puede venir de abajo, de arriba, de lado, de donde sea, de frente. Entonces, esta ley nos obliga a ver el riesgo de una manera integral y también de una manera específica cuando se trata del análisis de nuestros clientes. Al final de cuentas, todos ustedes van a tener que tienen que tener su portafolio de clientes analizado con una matriz de riesgo y saber si su cliente es de riesgo alto, medio o bajo. Y basado en eso, tomar las decisiones de qué información se le va a solicitar a dicho cliente. Entonces, quería tocar esos 4 puntos que son bastante generales para el entendimiento de la Ley 23. Y ahora le voy a dar paso a mi socio, el señor Pedro Adolfo Pinzón, para que él sea un poco más específico con los temas de la ley y vayamos entrando en materia. El señor Pinzón es el socio de riesgo de la empresa. Pedro, adelante. Pedro, ¿estás? Perdón, disculpen. Como mencionó el licenciado Payne, la ley 23 es la ley de prevención de blanqueo de capitales. Esta ley es del año 2015, está en vigencia desde ese año. Esta ley vino a derogar la ley 42 del 2000, que fue un primer intento de Panamá en cumplir con los requerimientos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero. Ahora esta ley de 2015 incluye los términos financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Básicamente esta ley pues se crea para tener una coordinación nacional. La ley 23 tiene la primera parte, habla de toda la coordinación nacional con respecto a la introducción de metodologías, principios, obligaciones y mecanismos, ¿verdad? Información de inteligencia financiera y todo lo demás. Y tiene otra segunda parte, otro título que habla de los requerimientos que los sujetos obligados tienen que cumplir. Esta ley establece los sujetos obligados en financieros y no financieros. Los financieros, hablando pues bancos, aseguradoras, casas de bolsa, etcétera. Y los no financieros, para no hacerles la lista larga, incluyen a los del sector de zonas francas, como en el caso de ustedes, ¿verdad? Esta ley establece requerimientos obligatorios para la prevención del blanqueo de capitales en Panamá. ¿Puedes pasar la filmina? La siguiente filmina, por favor. A ver, empezando, los sujetos obligados no financieros, en el caso, como les mencioné, de establecidos en las zonas francas de Panamá, tienen que contar con un manual de prevención. El manual de prevención es el que va a recoger todas las políticas, procedimientos, metodologías y demás para cumplir con la regulación de la ley 23 y a su vez
permitir la prevención de lo que es el blanqueo de capitales. Este manual tiene que ser elaborado con base a riesgo. ¿Y qué significa esto? El análisis intrínseco de las actividades de ustedes como empresas les va a dar qué perfil de riesgo tienen ustedes ante el lavado de activos o blanqueo de capitales. Entonces, lo principal de esto es que el enfoque basado en riesgos tiene que ser a la medida. No podemos agarrar, por eso es que en este tipo de situaciones en las cuales tienen que elaborar manuales, los manuales tienen que ser a la medida, tienen que ser en base al negocio en sí, porque lo que significa el enfoque basado en riesgo tiene que ir acorde con tu tamaño y tipo de actividades y tipo de operaciones, ¿verdad? El enfoque basado en riesgo no es más nada que poner las balas en donde está más necesariamente, o sea, donde es necesario tomar las decisiones respectivas. Eso es básicamente lo que es un enfoque de riesgo. Lo más riesgoso se atiende más que lo menos riesgoso. Entonces, la ley 23 es muy amplia, como mencionó Alvin. Podemos quedarnos 12 horas hablando de esta ley y sus requerimientos. Sin embargo, aquí hemos condensado cuáles son los requerimientos o las obligaciones principales de esta ley. Y todo empieza con la debida diligencia. Conocer a tu cliente, identificar adecuadamente a tus clientes y a los beneficiarios finales. Los beneficiarios finales son los accionistas o los dueños de las empresas con las cuales ustedes hacen negocios. Verificación de la información y documentación. O sea, una cosa es solicitar información. La ley 23 establece que tú tienes que solicitar información mínima, que está detallada en la ley, pero también tienes que pedir documentación que sustente esa información, dependiendo del grado de debida diligencia que se va a estar aplicando, dependiendo de la calificación de riesgo de los clientes que se va a lograr a través de las matrices de riesgo, ¿verdad? Entonces, lo principal aquí es conocer al cliente, conocer cuál es su negocio, lo más que se pueda, dependiendo de su nivel de riesgo. Y bueno, para no entrar en mucho detalle, las matrices de riesgo te permiten tener tu cartera segmentada, analizando diversos factores de riesgo, que te permite decir, este cliente para mí es riesgo medio, este cliente para mí es riesgo bajo, este cliente para mí es riesgo alto. Dependiendo de esa medición o esa calificación, entonces asimismo se van a dar las medidas de debida diligencia. Obviamente también hay que asegurarse que la recopilación de datos, la información y todos los documentos de la debida diligencia siempre estén actualizados, también dependiendo de su nivel de riesgo. Importantísimo, conocer la naturaleza del negocio de su cliente, saber exactamente a qué se dedica, cómo obtiene sus fondos, ¿verdad? Hacer investigaciones dependiendo del nivel de riesgo, inclusive por medios libres como Internet, en Google, reseñas de estos clientes que ustedes tienen, sus operaciones, con qué otros clientes trabajan. Es decir, recabar información, comprobar las actividades declaradas de este cliente, identificar el beneficiario final en sus bases de datos también es importante. Seguimiento continuo de la relación de negocios. Obviamente también todo lo que les estoy diciendo va en base a la calificación de riesgo. A los más riesgosos se les da más seguimiento, ¿verdad? El seguimiento continuo de la relación de negocios deberá tener carácter integral, incorporando todos los productos y servicios del cliente, ¿verdad? Para los sujetos obligados no financieros, tal vez sea un poquito más difícil porque la regulación no exige que tengas un oficial de cumplimiento como tal, como en los sujetos obligados financieros, que hay departamentos de cumplimiento que se encargan de estas cosas. En los sujetos obligados no financieros, solamente piden que exista una persona de enlace entre la empresa y los reguladores. Sin embargo, todos los controles que se ejecutan a través de lo que dice el manual de prevención son para que sean ejecutados por los colaboradores de operaciones, a lo que se llama la segunda línea de defensa, las personas que están de frente ante los procesos, ¿verdad? De todas maneras, existen empresas y se permite, las regulaciones de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros permiten que existan empresas de cumplimiento que existen para darle soporte a empresas como las suyas en llevar a cabo estas medidas de diligencia con un enfoque experto que deben tener. O sea, estas empresas que dan estos servicios tienen que estar registradas ante la superintendencia. Obviamente también hay que tener todos los registros
debidamente resguardados, ¿verdad? La regulación exige que la documentación de la debida diligencia tiene que ser guardada por lo menos 5 años después de que termina la relación comercial, ya sea en medios físicos o digitales. La próxima, Filmina. Adicional de eso, en sus sistemas se debe mantener todo lo que se llama el audit trail, lo que se llama la pista de auditoría, o sea, tiene que quedar registrado todas las transacciones que se hacen en debida forma, de manera de que algún día venga un requerimiento por parte de un supervisor, que les llegue un oficio pidiéndole que le armen o que le recreen todas las flujos de transacciones de un cliente específico. Por eso es importante que se tengan estos registros en debida forma. Con el tema de los PEP son las personas expuestas políticamente, son personas de altos cargos gubernamentales, ¿verdad? Estos clientes PEP tienen un tratamiento especial según la ley 23. Tienen que adoptar medidas de diligencia ampliada. De salida, cuando ustedes identifiquen un PEP como cliente o miembro de una junta directiva o miembro de los accionistas o representante legal, inmediatamente esa relación, solamente porque esa persona es PEP, esa relación, ese cliente va a ser catalogado como de alto riesgo y requiere medidas de debida diligencia mucho más rigurosas que clientes que no tengan PEPs. La regulación también prohíbe que se realicen transacciones o se establezcan relaciones comerciales o inclusive cuando están haciendo actualización de información y un cliente se niega a darle actualización de información por medio de la ley 23 se puede rechazar esta transacción. Es la obligación de rechazar la transacción. Es la obligación de inmediatamente, si el cliente no cumple con el requerimiento de información, cerrar la relación comercial y reportarlo como operación sospechosa ante la UAF, que la UAF es la unidad de análisis financiero que fue creada también como un servicio de inteligencia que ellos están siempre revisando todos los reportes que les llegan de parte de todos los sujetos obligados, ¿no? Muy importante también con el tema de las transferencias electrónicas. Tienen que incluir un mínimo de información, como nombre del originador, nombre del beneficiario, número de cuenta para cada uno, etcétera. No pueden haber transferencias electrónicas que vengan anónimas. Aunque eso está bastante regulado porque ahí también ya nos estamos metiendo en el campo de los sujetos obligados financieros, que son los bancos. Los bancos no van a permitir nunca que existan transferencias sin esos datos. O sea que ahí ya como nos estamos ayudando entre un sector y otro, ¿no? La próxima. Con respecto a condiciones inusuales, transacciones inusuales que se detecten, hay que examinarlas a fondo, hay que dejarlo documentado. Entonces, existen lo que son transacciones inusuales, que es básicamente transacciones que se salgan de los parámetros habituales que ustedes conocen de su relación con sus clientes. Cada vez que se identifiquen este tipo de transacciones inusuales, tienen que ser analizadas para ver si de verdad tienen algún tipo de explicación y de lo contrario, se convierten inmediatamente en transacciones sospechosas que tienen que ser reportadas a la UAF. Muy importante también es el tema de conozca a su empleado. Asimismo, como conozca a su cliente, que también abarca, conozca a su proveedor y conozca a sus intermediarios. O sea, aquí tenemos que conocer a todo el mundo, tenemos que aplicarle medidas de debida diligencia a todos los participantes, inclusive a nuestros empleados. Hay que tener una política de conozca a su empleado para supervisar su conducta. Obviamente también es obligatorio un programa de capacitación para tus empleados en temas de prevención para que estén siempre al tanto de los temas de esta regulación y otras que vayan surgiendo, ¿no? Es obligación inscribirse ante la unidad de análisis financiero y cumplir con el envío de los reportes regulatorios, ya sea reportes de operaciones sospechosas, reportes de transacciones en efectivo o los reportes de las listas ONU. La ley 23 fue recientemente modificada, algunos de sus artículos, por la ley 254 del 2021, ¿verdad? Precisamente en los puntos de las documentaciones de la evaluación de riesgo, de lo que les hablé al principio, tienen que tener muy detalladamente las evaluaciones de riesgo que sustentan su perfil de riesgo y también las matrices de riesgo donde se califican a los clientes. Siempre tienen que estar bien documentadas
y siempre tienen que estar a disposición de los reguladores. Ahora también es obligatorio registrar a los beneficiarios finales, o sea, los accionistas de las empresas con las cuales ustedes trabajan. Hay que registrarlos en las bases de datos, o sea, en sus sistemas. Tiene que haber espacio ahora para poder registrar a los beneficiarios finales, ¿verdad? A todos. Antes se hablaba de que no, que cierto porcentaje de acciones no. Ahora hay que registrar a todos los beneficiarios finales. Como ustedes saben, las sociedades anónimas, esa información de los accionistas no está disponible públicamente en el registro público. En el registro público uno puede ver que la empresa existe y puedes verle su número de RUC y cuándo fue creada, quiénes son sus directores y dignatarios. Sin embargo, como es sociedad anónima, los accionistas no están revelados. Por eso en este tema de la identificación de los accionistas es totalmente voluntario por parte de los accionistas, bueno, más bien obligatorio para las empresas reguladas de obtener esa información. O sea que los accionistas tienen que revelar esa información para poder hacer negocios con los sujetos obligados financieros y no financieros. También, y esto es lo más importante que veo yo, las multas han subido considerablemente. Antes las multas llegaban solo a $1 millón, ahora llegan a $5 millones por incumplimiento, ¿verdad? Entonces, dicho esto, como mencionaba el licenciado Pail, la ley tiene ya casi 7 años, está vigente. Ustedes como sujetos obligados no financieros deben tener su manual de cumplimiento con sus metodologías, matrices, etcétera. Y más importante que eso, también en el momento de la aplicación de sus metodologías, tienen que hacérselo a toda su cartera retroactivamente, porque en un momento dado un regulador, la superintendencia va a llegar a tocarles la puerta y les van a pedir: dame tu base de datos de clientes, y de esa base de datos de clientes le van a pedir una muestra. Y en esa muestra ellos esperan ver todos los requerimientos de esta ley. O sea que de repente no tan solo es dar el paso de cumplir con lo que es tener el manual de metodología, sino también todo ese trabajo que hay que hacer para recopilar la información de todos los clientes que no la tengan, ¿verdad? La próxima, Filmina. Sí, Pedro. Gracias. Antes de pasar a la próxima, Filmina, quiero decirle 2 cosas importantes. Primero, que ya automáticamente, por no registrarse ante la superintendencia, ya ustedes son susceptibles a una multa. Si la superintendencia les toca la puerta y les pide su manual de cumplimiento y no lo tienen, también están expuestos a una multa automáticamente. O sea, no, en este caso no va a haber, o sea, si ellos así lo desean, porque bueno, aquí hay un tema también de discreción por parte de ellos, pero esta obligación viene desde hace 7 años. No quiero que pierdan eso de vista. Lo otro es que con respecto al tema de los beneficiarios finales y los accionistas, tomen siempre en cuenta que quien sea que les vaya a proveer el servicio de cumplimiento, o sea que que ustedes mismos lo vayan a hacer con su equipo, ustedes tienen que obtener una declaración jurada de su cliente donde él les indica quién es el beneficiario final de una empresa. Es importante que entiendan que el accionista no necesariamente es el beneficiario final. Esto puede pasar. Por lo que la única manera de ustedes cubrirse es que obtengan una declaración jurada y aún así entender cuál es la relación que existe entre una persona y otra. ¿Ok? Esa parte es muy importante. Va a la siguiente diapositiva. Hablando específicamente de las zonas francas, además de la Ley 23, existen documentos de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros específicos para el sector, como la resolución JD 02015 de 14 de agosto de 2015, que ya te dice específicamente qué se requiere para el sector de zonas francas. También hay guías de análisis y gestión de riesgo de las zonas francas, hechos por esta misma superintendencia. Y como mencionó Alvin, ahora es a partir del 2 de diciembre de 2021 salió la nueva resolución de la superintendencia en la que se establece la inscripción obligatoria de todos los sujetos obligados no financieros ante la superintendencia. ¿Para qué es esto? Bueno, los sujetos obligados financieros de Panamá son muchísimos, los no financieros, y la superintendencia
de no financieros es la que tiene menos presupuesto y menos personal. Ellos están haciendo esta inscripción para poder hacer lo que se llama auditorías extra situ, auditorías a distancia, por medio de los cuales ellos les solicitan a ustedes por correo electrónico información, su manual de cumplimiento, sus políticas, etcétera. Y dependiendo cómo ellos vean esto, ellos pueden ir a tocarles las puertas para hacerle una auditoría ya in situ, que es físicamente, ¿no? Entonces, son dos inscripciones obligatorias. Ante la UAF para la reportería y ante la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, que esto sí es nuevo, esto es de diciembre. A ver, entonces, realmente, como decía Alvin, la ley está hace 7 años. Ahora mismo, los que no han avanzado en estos temas pueden ser sujetos a multa, ¿verdad? Tenemos que decirlo como profesionales en el sector, sin embargo, es a discrecionalidad. No creo personalmente que vayan a estar multando a todo el mundo, pero la verdad es que ya ha pasado bastante tiempo y yo sé que la superintendencia ya está reactivándose, porque este es uno de los temas que no nos permite a nosotros a salir de la lista gris del GAFI, el sector de lo que son los sujetos obligados no financieros, que es muy amplio. Tiene que reforzarse todo esto y el gobierno nacional lo sabe y ha dado el mandato a los reguladores para que ejerzan control. Entonces, básicamente, ese es un leve pantallazo de lo que son la ley 23 y las obligaciones específicas para las zonas francas. Ahora, les cuento un poco que Pedro tiene su opinión bastante particular respecto a esto y siempre conversamos al respecto, porque él me dice que él no cree que vayan a multar a todo el mundo y yo le digo que yo creo que sí, porque uno tiene que evaluar bastante el estado de, como dice Pedro, la superintendencia que te está evaluando y ellos necesitan fondos. Y si ya te han dado 7 años para que cumplas con la ley y llegas a una empresa donde le preguntas, enséñame tu manual de cumplimiento y te dicen, ¿qué es eso? Entonces ya hay un tema aquí de que esa persona regulada no tiene interés en el cumplimiento. Así que puede pasar lo que sea. Como dice Pedro, es un tema de discreción. Sin embargo, él mismo puede confirmar que tenemos clientes que cuando le han tocado la puerta y le han preguntado, déjame ver tu manual de cumplimiento y dicen, no lo tengo, le han puesto la multa automáticamente. Entonces, claro, las multas antes iban desde menos hasta, no sé, $1 millón, creo, y ahora va por $5 millones. Entonces, yo pienso que en este caso es mejor prevenir que lamentar. Y bueno, definitivamente que esta ley lo que busca es precisamente que nosotros como... hay una parte importante sobre el tema de la ley 23, que es que la ley 23 busca lo que es la cooperación internacional. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Puede ser que ustedes tengan un cliente, digamos, no sé, un cliente, por decir algo, de Venezuela. Venezolano, pongamos un país de Estados Unidos. Usted tiene un cliente de Estados Unidos y Panamá puede recibir una carta donde le dice al gobierno, donde Estados Unidos le dice al gobierno de Panamá, estimado gobierno de Panamá, yo veo que esta persona mantiene relaciones comerciales con esta empresa de Panamá. Por favor, consígueme toda la información que tú tengas. Es de carácter obligatorio para todos los sujetos regulados, porque nosotros ya somos sujetos regulados, somos sujetos obligados. Somos sujetos obligados no financieros. Entonces, es nuestra obligación, y me incluyo, porque yo como contador público autorizado puedo estar en la misma situación. Es nuestra obligación tener la información para poder llenar los requisitos de la solicitud que se nos pide. Y usualmente nos piden, ¿quién es ese cliente? Dame su pasaporte, dame su prueba de domicilio, dime dónde lo conociste, dame toda la información que tú tienes de ese cliente. Inclúyeme la matriz de riesgo que le hiciste, dame el listado de todas las transacciones que has hecho con ese cliente, dime quién es el beneficiario final, los directores y los accionistas, y envíame tu análisis de cumplimiento, tu análisis de riesgo de cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque es importante que se entienda que el análisis de riesgo no se hace solamente
con la empresa con la que tienes la relación comercial, sino con las personas que están detrás de esa empresa, ya sean los directivos, ya sean los accionistas o ya sea el beneficiario final. Y puede ser que estas tres personas sean diferentes, el beneficiario, el accionista y los directivos. Pueden ser que sean personas totalmente diferentes. Así que sí exige que sea un análisis bastante amplio. Y recuerden, puede existir un beneficiario final, pueden existir un accionista, pero las decisiones son tomadas por la junta directiva. Así que no se puede, no se puede obviar a los directores porque dicen, ah, no, pero es que aquí hay accionistas. No, no. En la junta directiva puede haber lo que sea, puede estar quien sea, porque ahí es donde se están tomando las decisiones. Entonces, es muy importante que entiendan que estos análisis de riesgo se tienen que hacer de forma integral. O sea, uno tiene que verlo como un todo y decir, todo esto tengo que analizarlo. Y poder tener la información suficiente para cuando te llegue una solicitud de información, poder contestar. Porque acuérdense de esto, una vez ustedes se registran ante la superintendencia, desde ese momento en adelante, ustedes están sujetos a que en cualquier momento les llegue una solicitud de información. Cuando existan dudas de que un negocio, a ver, veámoslo de esta manera. Los negocios que están en zona libre, todos están obligados a cumplir con la ley 23. Así sea un negocio que, o sea, lo digo de esta manera, jocosamente, pero así sea un negocio que vende paraguas. ¿Ok? Solamente por el hecho de estar en la zona libre solamente por estar en la zona libre tienes que cumplir con la ley 23. Ese mismo negocio que vende paraguas, si estuviera fuera de Panamá, no tuviera que cumplir con la ley 23. Perdón, si estuviera fuera de la zona libre de Colón o de la zona franca, no tuviera que cumplir con la ley 23. Ahora, cuando es un negocio susceptible por su naturaleza, como la recepción, transporte y envío de carga, si no está dentro de la zona libre, mi mejor consejo es enviar una carta formal a la superintendencia preguntando con qué requisitos se tienen que cumplir. ¿Ok? Porque no todo aplica de la misma manera y hay partes claroscuras en esta ley o partes claroscuras en los requisitos. Y muchas veces quedamos como, por ejemplo, en los contadores y en el caso de los contadores, dependiendo del servicio que yo le brinda a un cliente, dependiendo de eso, yo entonces le tengo que hacer una debida diligencia completa. Todo depende del servicio que yo le dé. Igual que el abogado. Si ustedes le dicen al abogado, oye, señor abogado, hazme un contrato de trabajo. Ese abogado, por ese simple hecho de hacer un contrato de trabajo, no tiene que cumplir con todo lo que le pide la ley 23. Pero si ese abogado es tu agente residente, entonces todo cambia. Cuando existan dudas existenciales con respecto a esto o dudas específicas, lo que yo le recomiendo a cada quien es que si quieren hacerlo a través de una empresa de cumplimiento, porque a ver, si ustedes contratan una empresa de cumplimiento como la nuestra y nos dicen, Alvin, mira, nosotros no estamos claros en qué es lo que nos aplica y qué nos aplica. Y yo lo primero que le voy a preguntar es, ok, dime las características de tu negocio. Si nosotros tenemos la respuesta, enseguida le podemos decir si te aplica y tienes que hacer X o Y cosa. ABC, tienes que hacer ABC. Puede que te diga no te aplica, pero puede que también te diga te aplica ABCD, EFG. O puede que te diga no lo sabemos, vamos a enviar una nota a la superintendencia. ¿Por qué? Porque hay partes que son claroscuras. Sin embargo, lo que sí les puedo asegurar es que quienes están seguros que la aplica, la ley es muy específica en lo que tienes que tener. La ley te dice cuál es la información que tú tienes que tener de tu cliente. Significa eso que tu formulario de conoce a tu cliente tiene que cumplir punto por punto con lo que solicita la ley 23. Y si no aplica, mejor es que el cliente ponga un NA de no aplica a que ustedes no lo tengan en su formulario. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a pasar. Sí, lo escucho.
Wow, Alvin, o sea, significa que esta ley tiene estructurado quiénes son los sujetos financieros y los sujetos no financieros. Pero los sujetos no financieros tienen una segmentación dependiendo del tipo de riesgo. Sin embargo, si tu negocio no aparece dentro de la lista, lo más recomendable es enviar una nota solicitando confirmación escrita a la superintendencia para que te digan si aplicas o no como sujeto no financiero. No, en este caso, a ver, no está diversificado por el riesgo. Ellos te dicen de acuerdo a tu actividad. Ok. ¿Ok? De acuerdo a tu actividad, eres susceptible o no, perdón, te riges o no por la ley 23. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de venta de cintillos de muñeca, yo no voy Entonces, a nuestra llamar. actividad como agente de carga, es una actividad susceptible. Sí, es susceptible. O sea, yo la considero como susceptible y aunque yo estuviera fuera de Colón, o fuera de la zona libre de Colón, o fuera de cualquier zona franca, yo me aseguraría de si debo o no debo cumplir. Si estás en la zona libre, tienes que cumplir. No es ni de pensarlo dos veces. Pero tu negocio es susceptible por el tipo de negocio en sí. Tú recibes mercancía, envías mercancía, tú transportas, tienes clientes, tienes intermediarios, vienen de otro país. O sea, todo eso es así. Entonces, sí, o sea, si me preguntas a mí, definitivamente que tienes que cumplir con la ley 23. Pero si existen dudas, o sea, ¿cuál es el mensaje con esto? El mensaje es que siempre que exista una duda importante, es mejor enviar una carta a la superintendencia, porque te digo por experiencia propia, que ellos la responden en menos de 30 días. Ok. Entonces, estos sujetos no financieros que están obligados a hacer sus reportes y todo lo demás, deben tener un manual de cumplimiento que es obligatorio o es opcional. El manual de cumplimiento es de carácter obligatorio. Todos deben tener un manual de cumplimiento y este manual de cumplimiento debe incluir la metodología de evaluación del riesgo. El manual de cumplimiento debe incluir todo lo que exige la Ley 23 y sus modificaciones. Y muy importante, tiene que haber capacitaciones a los empleados. Por ejemplo, ya de salida, todas las personas que tienen negocios en la zona libre de Colón, en la zona franca, deben de tener cierta cantidad de horas para sus empleados en temas de capacitaciones de antilavado de dinero. ¿Okay? Tienen que tenerlas. El manual también te va a especificar cuál es el control interno que tú debes tener en relación a el antilavado de dinero, financiamiento del... O sea, lo que dice tu manual va a ser la dirección en la cual tú vas a llevar el control interno de tu empresa. Y tiene que ser totalmente auditable. Entonces, ¿qué significa esto? Que el control interno de tu empresa va a cambiar. Si hacías las cosas de X o Y manera, probablemente ahora tengas que hacer X, Y, Z y una persona, o sea, ya sea una persona que tú asignes dentro de tu empresa o ya sea que contrates a una empresa de cumplimiento, se tiene que encargar de todo el tema de cumplimiento. Eso incluye el tema interno de las evaluaciones de los clientes, la realización de las matrices de riesgo, los seguimientos a los clientes y también incluye toda la información que hay que enviar mensualmente a la superintendencia. Ok, entonces, pero o sea, lo que indicas es que este manual, o sea, no es que mi manual es el igual a otra agencia, sino que cada agencia va a tener un manual que va a cumplir con ciertos requisitos que ella establece previamente la ley, pero es un manual hecho a la medida de cada empresa, ¿es correcto? Sí, es correcto. El manual no puede ser igual. Claro, si la empresa es el mismo negocio, es muy probable de que el manual contenga varias cosas que van a ser parecidas. O sea, por ejemplo, si yo te digo, mira, es el mismo negocio, la ley es clara en que esto es lo que tú tienes que solicitar en el formulario, es probablemente que el formulario de una empresa sea prácticamente el mismo. Sin embargo, el manual hay que adecuarlo al control interno de la empresa. Yo tengo que saber, dime, cuáles son las personas que trabajan en esta área, cómo entra la mercancía, cómo se va. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber. ¿Por qué? Porque los controles se establecen en una parte del proceso. Entonces yo tengo que identificar toda tu línea de proceso para ver en qué lado es que vamos a poner
el control interno. Por ejemplo, si tú me dices algo, lo que pasa es que las entrevistas con mis clientes o con mis prospectos, yo la hago vía telefónica. Entonces yo te voy a decir, bueno, durante esa llamada telefónica tienes que cumplir con esto y con esto y con esto. Si me dices, si la hago por Zoom, yo te voy a decir, bueno, graba esa reunión por Zoom. O si me dices, la persona viene, entonces haz un acta de la reunión con el cliente. Y ahí mismo te voy a tratar de enseñar, por ejemplo, cómo leer a ese cliente. Porque, ¿qué pasa? Existen líneas de defensa y es muy importante que todo tu equipo de ventas y de comercial sea versado en el tema de la Ley 23 y del antilavado de dinero. Porque cuando tú te sientas en una entrevista con un cliente, ahí tú te puedes dar cuenta si no te da respuestas congruentes o si te dice una cosa ahora y 5 minutos después te cambió la versión. Pero como te explico, y para responder puntualmente a tu pregunta, los manuales de cumplimiento no van a ser iguales, al menos que el negocio sea idéntico. Al menos que el negocio sea idéntico, y yo les recomiendo a todos que no copien y peguen un manual. No. O lo hacen ustedes o contratan a una empresa de cumplimiento, porque recuerden que tiene que haber una evaluación independiente una vez al año. Pedro, ¿no puedes hablar de la evaluación independiente? Sí, claro. Bueno, la evaluación independiente realmente en la ley 23 no está regulada para sujetos obligados no financieros. Sin embargo, yo siempre recomiendo, porque esto le da fortaleza a su gestión ante la superintendencia. La evaluación independiente no es más nada que contratar a un tercero para que les evalúe todo el sistema de control interno que tienen, que refleje el cumplimiento de la ley 23. O sea, revisión de manuales, matrices, muestra de expedientes, etcétera. Es una evaluación, es como una auditoría, podría llamarse, que tiene un informe final, ¿verdad? Que lo pueden ustedes tener disponible ante, pues, los reguladores como un tema un tema de personal de querer hacer ver que están haciendo las cosas bien, ¿no? Pero les repito, básicamente la ley para los sujetos obligados no financieros, la ley lo deja abierto, que la superintendencia tiene que regularlo al respecto, y la superintendencia no lo ha hecho aún. Ok, interesante. Pero entonces, el manual de cumplimiento y la matriz de riesgo, ok, son dos temas separados por lo que han podido explicar. Pero entonces, la matriz de riesgo es lo que te va a definir el nivel de riesgo o de decisión para tomar o hacer una transacción con el cliente. ¿Eso está establecido dentro del manual o es totalmente separado? Yo puedo tener una matriz de riesgo sin tener cumplimiento, un manual de cumplimiento. O sea, lo que pasa es que el manual de cumplimiento es donde tú vas a poner todas las cosas que tú tienes para cumplir con la prevención. O sea, no hay que verlo como el manual es como tu Biblia, pues. Ahí va a estar cómo se usan tus matrices, la metodología. La matriz en sí es aparte, porque básicamente se usa la herramienta Excel para poder manejarla. Mira, con respecto a eso, sí, si bien es cierto, en tu manual de cumplimiento se va a mencionar la matriz y se va a mostrar la matriz, porque hay una parte que se llama metodología de evaluación de riesgo. Y eso puede ser parte integral del manual de riesgo. Sin embargo, sí es aparte la matriz, porque tú tienes que tener una matriz de riesgo en cada expediente de tu cliente, ya sea que lo tengas físico o digital. Como Pedro dice, la mayoría de las matrices de riesgo se manejan en Excel porque lo hace más fácil y menos costoso para poder hacerle cambios. Porque hoy en día existe una lista de países, una lista de riesgo por país. Por ejemplo, Panamá hoy puede ser riesgo alto y mañana puede ser riesgo bajo. Entonces, si es así, y si es una matriz que tú tienes integrada en el sistema, tú probablemente tengas que llamar a tu proveedor de servicios para que te cambie el valor de riesgo del país dentro de tu matriz. Y así hay muchas cosas y muchas variables que pueden ir cambiando. Entonces, nosotros y la mayoría lo manejan en Excel, pero si es aparte,
Sí es aparte al momento de la ejecución, pero para efectos de la presentación tiene que estar dentro de tu manual de cumplimiento. Si tú tienes una matriz de riesgo, pero no tienes manual de cumplimiento, igual va la multa. Y si tienes el Ok. manual de cumplimiento y no tienes la matriz de riesgo, te van a decir, pero entonces, ¿para qué tienes el manual de cumplimiento? Tiene que venir una matriz O con sea, ella. una cosa va ligada a la otra, son necesarios. Entonces, el manual de cumplimiento lo puede hacer la empresa ajustado dentro de su proceso, asegurándose de cubrir todo lo que exige la ley, o contratar a un especialista en cumplimiento que esté registrado ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros para que le haga el manual de cumplimiento. ¿Esto es correcto? Bien, es correcto, lo pueden hacer. Bueno, de hecho, no tienes que contratar a una empresa que esté inscrita, o sea, o Ok. aprobada por la superintendencia. No, no tienes que hacerlo. Para que te den el servicio de cumplimiento per se, sí tiene que ser una empresa aprobada. Ahora, yo les recomiendo a todo el mundo, las empresas que están aprobadas por el MEF y por la superintendencia para brindar este servicio son las empresas idóneas para dar este servicio. O sea, a nosotros nos obligan a tener cierta cantidad de horas de capacitación al año, nos llaman, nos entrevistan, o sea, participamos de actividades y usualmente estamos bastante actualizados a que, por ejemplo, tú contrates, por decirte algo, una firma de contadores que te digan, no, yo también sé hacer el manual de cumplimiento, porque puede tener a alguien que sepa hacerlo, pero no necesariamente va a tener el conocimiento y no tiene la autorización. Si yo soy tu regulador y yo te digo, dime quién te hizo tu manual de cumplimiento, y tú me dices, bueno, fue una empresa que no está autorizada por ustedes, pero bueno, me lo hizo. Y si tú me dices, me lo hizo una empresa autorizada por ustedes, es muy probable de que yo te pregunte menos, o yo como auditor, con mi experiencia como auditor me voy a sentir más tranquilo sabiendo que buscaste una persona idónea, a que si no lo hiciste con una persona idónea. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Existen, no sé, creo que hay como 30 empresas de cumplimiento a nivel nacional aprobadas, 20 y tanto o 30. Ok. Nosotros, H&M Advisory está a la orden, por supuesto, pero sí tienen la opción de que alguien dentro de tu empresa también lo haga. Pero acuérdense, esto es un tema bien delicado. O sea, el tema de la aplicación de la ley 23 es bien delicado porque hay una multa alta. Así que mi recomendación siempre es que sea una empresa idónea. Ok. Estas multas que te impone la superintendencia son apelables. Pueden apelarla, pero la verdad es que yo no he visto que haya salido una resolución a favor. Primero, no he visto que nadie la apele. Es Ok. difícil. Es Es difícil difícil. porque los incumplimientos de encontrarse están totalmente, tienen el criterio de la ley. O sea, ahí no hay por dónde, o sea, ¿tienes el manual? No, te multo. Así es, Arceli, tal como lo ha dicho Pedro Pinzón. O sea, Ok. es así de simple, no te Este avisan. cliente no tiene debida diligencia, no tiene, te multo. O sea, no hay Ajá, como áreas grises. no hay áreas grises. O sea, la pregunta, si tú tienes una matriz de riesgo hecha para el cliente y la superintendencia no está de acuerdo con tu evaluación de riesgo, tú puedes hablar y decir, pero espérate, ese es mi criterio. Si quieres que lo Sí, ajuste, dime y yo lo ajusto. y eso no Pero, Ah, aplica, ok. eso no ajá, y aplica para sanción. eso no aplica para sanción, pero tú lo tienes hecho. Pero si yo, o sea, si la superintendencia te toca la puerta y te dice, déjame ver tu manual y tú dices, no lo tengo, ellos pueden decir automáticamente, pues aquí está la multa. Y tú no Sí, sabes de cuánto va a ser, porque ellos no te dicen cuál es el criterio para decidir de cuánto va a ser la multa. Ellos hoy pueden decir, bueno, está bien, $5,000 no pasa nada. Pero si ese día se Ah, levantó sí, con el pie correcto. izquierdo y te quiere decir O sea, que 500 la mil, multa es un tema discrecional de el sí. inspector que tenés en el momento. Wow. A ver, déjame hablarte un poquito más sobre las multas, porque las multas son dependiendo del tipo de faltas y hay leves, moderadas y graves. Ok, Obviamente ya una multa de $5 millones es comprobado que la empresa facilitó el lavado de dinero, ok, ¿verdad? Multas leves son incumplimientos puntuales de la ley que se van poniendo más moderadas en caso de que no subsanes esas observaciones en el transcurso del tiempo, ¿verdad? ok. O sea, por ejemplo, pero, Arceli, disculpa que interrumpa, pero aquí existe el riesgo. O sea, y aquí es a donde yo les digo que uno tiene que prestar atención al riesgo que implica que trae esta ley de la mano.
si tú no has cumplido con la ley 23 y no tienes tu manual y facilitaste el lavado de dinero, tú no puedes decir, oye, disculpa, yo tenía los ojos tapados y no sabía. No puedes decir eso. O sea, que Porque aquí no ya aplique que el desconocimiento, aquí aplica el no Totalmente. aplica. Ya has tenido 7 desconocimiento de la años. ley, no te exime de la, Correcto. de la culpa. Exacto. Ya han pasado 7 años, Arceli. 7. Y para mencionarles nada más que también implica temas penales a nivel personal de los colaboradores. Sí, O señor. sea, espérate, a ver, espérate. Tú me dices, la empresa tiene una responsabilidad por cumplir porque por su actividad es una actividad de riesgo. Pero el colaborador que estuvo dentro del proceso de esa actividad Ajá, también puede ser, o sea, puede tener un caso penal así por es. haber participado, por haber permitido esto. Por Así es. supuesto. Tú has Por dicho la supuesto. palabra clave. Si se comprueba que se permitió, que fue cómplice, partícipe, hay responsabilidad penal Ok, ¿y el representante legal y los accionistas de la empresa? también. También, totalmente. Porque, Aunque no hayan participado directamente. Aunque no hayan participado, porque en ellos están los responsables de todo esto, de su aplicación, es la junta directiva, correcto. Correcto. como cuerpo Es, máximo de gobierno corporativo. es que, Arceli, ¿cómo pruebas que no participaste? ¿Me entiendes? O sea, si yo soy tu oficial de cumplimiento y yo estoy en tu planilla y yo hago un negocio con un cliente, yo llego a un acuerdo con un cliente. O sea, mira, a ver, una de las cosas que tenemos los auditores es que nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los delincuentes y tratar de pensar como ellos pensarían. Si yo soy tu oficial de cumplimiento y yo me pongo de acuerdo con un cliente para hacer algo sucio Ok. y me apañan y llega la ley y me dice, Alvin, tú eres responsable de esto, yo voy a decir, Arcelis me dijo que lo hiciera, automáticamente. Y Arcelis, siendo la gerente general, va a decir, espérate, yo recibí esta instrucción de la junta directiva. ¿Y a dónde está escrita? No está escrito en ningún lugar, entonces van todos al bote. O sea, es difícil eso, pero sí hay responsabilidad penal. Mira todos estos casos, o sea, no te vayas muy lejos, mira el caso de Financial Pacific. O sea, ahí hubo personas hasta muertas, o sea, ahí pasó de todo, ahí pasó de todo. Entonces, personas presas, personas prófugas de la justicia, o sea, la gente va a la cárcel. Sí, y tengo que mencionar que una cosa importante también para que no haya pánico es que se llama debida diligencia. O sea, si Dios lo quiera, alguna de sus empresas le detectan que hubo un caso de lavado de dinero y en la investigación se da evidencia de que se hizo la debida diligencia, porque nosotros estamos para hacer negocio, no para hacer papel del DENI, del FBI, ¿me entiendes? Si se comprueba que se hizo la debida diligencia y hubo lavado, pero hay debida diligencia, no hay penalidad, ni multa, ni sanción. Eso es importante, o sea, en palabras sencillas, si tú hiciste tu trabajo y aún así el cliente te engañó, porque vamos a ponerlo de esta manera, digamos que tú tienes un cliente que es de Irak, pero el cliente te da a ti un pasaporte que dice que él es de Canadá y es rubio, por diferentes razones. Esto puede pasar, ¿ok? Porque he visto cosas que te sorprenderían. Pero bueno, digamos que tú tienes un cliente de Irak y él te dice, no, yo soy de Ecuador, yo nací en Ecuador. Tengo familia proveniente, pero yo nací en Ecuador. Y él te da a ti un pasaporte certificado, totalmente avalado. ¿Cómo se llama? Apostillado, notarizado, como sea. Y tú te metes en la lista de pasaportes internacional y aprobada de Ecuador y tú ves que el pasaporte de él está registrado, entonces probablemente este cliente compró ese pasaporte, ¿me entiendes? Y tiene un pasaporte legal que dice que él es ecuatoriano. Entonces tú fuiste engañada, pero tú tienes el pasaporte donde tú dices, señores, miren, ve, él me envió su pasaporte certificado, porque por eso te piden el pasaporte certificado. ¿Ok? Porque ya tú dices, bueno, este pasaporte es real. Y si él me está presentando esto y me engañó, ¿qué más puedes hacer? Entonces, si tú cumpliste con lo que dice tu manual de cumplimiento, porque ojo, cuando a ti te van a evaluar, a ti te piden, dame tu manual. Y tú tienes que ver que cumplas lo que dice ese manual. Y si tú cumpliste, aunque hubo lavado de dinero, tú tienes cómo defenderte. Y tú dices, señores, ¿pero qué puedo hacer? El hombre me mandó aquí
una caja llena de, digamos, caballos de bicicleta. Y, no sé, estos son ejemplos. Yo abrí la caja y yo vi que habían caballos de bicicleta. Pero ¿qué pasa? La cocaína estaba dentro de los bordes de la caja. Yo no pude ver eso. Yo no pude ver eso, pero yo cumplí con mi parte de control interno. Ok. Yo sabía quién O sea, envió eso. Nuestro manual, nosotros en el manual establecemos las medidas preventivas o el proceso que vamos a tener al momento de selección o de mantener una relación con el cliente. En realidad, cuando la superintendencia viene a evaluarnos, no es que ellos van a tener un criterio directo, sino que ellos van a pedir nuestro manual donde nosotros escribimos qué es lo que vamos a hacer y asegurarse que nosotros hemos cumplido con el proceso que estamos haciendo. Pero lo más importante de todo el trabajo de ellos, primero que todo, es ver que tu manual cumple con la ley. Correcto. Con lo mínimo requerido. O sea, la ley te dice, tú vas a decidir qué pones, pero la ley te dice que es lo mínimo Eso es como requerido. que si tuviéramos haciendo un reglamento interno, como si estamos haciendo un reglamento interno laboral que tiene un mínimo requerido, o como si estamos sacando una póliza de seguro que tiene un mínimo requerido de información. Correcto. Ok, ok. Y si hay cosas que no te aplican, tú tienes que justificar, pues esto no me aplica. Nosotros tenemos clientes que son de casino tipo de azar. ¿qué? Juego azar, ajá. Juegos de azar, pero no les aplica porque no reciben efectivo. ¿Me entiendes? O sea, ellos no reciben, o sea, no pagan, ellos no cambian ficha. No cambian fichas, no cambian fichas. Así que hay muchas cosas que no le aplican. Nadie se va de ahí con efectivo. Entonces, hay cosas que no le aplican. Y cuando algo no te aplica, si bien es cierto, la superintendencia te dice, esto es lo mínimo requerido. Si algo no te aplica, tú tienes la obligación de documentar por qué eso no te aplica. ¿Y qué hago yo con mis clientes? Yo le digo a mis clientes, señores, vamos a mandar una carta a la superintendencia ya diciéndole, bajo mi evaluación, esto no me aplica, por favor, confírmame si estoy en lo correcto o no. Ok. Entonces, para resumir esta charla, nosotros como empresas consolidadoras, importadoras, o sea, tramitadores del servicio de la logística, operadores de carga, agentes de carga, operadores de bodega, ya sea en una zona franca de la República de Panamá o fuera de esta zona franca, nosotros debiésemos cumplir con un proceso de debida diligencia con nuestros clientes. Así es. Porque somos un negocio de riesgo, pues o sea, al final somos intermediarios dentro de un proceso de compra y venta con algún cliente para llevar la carga de un punto a otro punto o almacenarla o custodiarla. Ok, entonces es muy importante que nuestros agremiados conozcan de la ley, la apliquen, la revisen, igual cumplir con una debida diligencia para conocer a los clientes y así evitar los riesgos. Obviamente, Arceli, que ahí entran los diversos tipos de debida diligencia que la misma ley 23 te lo permite. Debida diligencia reducida, se me ocurre a mí que para los que no estén dentro de la zona libre, que no son sujetos obligados como tal descritos en la ley, una debida diligencia mínima, por lo menos satisfacerte de que los integrantes de la transacción, ninguno esté en algún tipo de lista restrictiva. Por lo menos ahí eso ya es una debida diligencia. Oye, entonces, ahorita dijiste listas restrictivas y eso me hace pensar, o sea, las empresas de cumplimiento, así como ustedes, tienen acceso a estas listas restrictivas como... por ejemplo, hay navieras en nuestro caso, y me atrevo a dar ejemplo, que te dicen, dame todos los datos del cliente porque lo tengo que someter a X lista, que nosotros no tenemos acceso a estas listas. O sea, ustedes tienen acceso a estas listas para hacer la validación de este tipo de empresas, si están incluidas en alguna lista internacional, o esas listas son públicas, ¿cómo es que funciona? Existen algunas... Sí. Adelante, Pedro. Sí, hay algunas que son en internet, hay bastantes, pero hay otras que son servicios pagados que son mucho más específicas. Nosotros tenemos acceso a listas. Sí, exacto. Nosotros tenemos proveedores de servicios internacionales. O sea, a ver, todo el mundo busca en Google. Si tú buscas, por darte un ejemplo, tú buscas un nombre como Ricardo Martinelli o Juan Carlos Varela o Nito Cortizo,
En Google te va a salir mucha información, ¿verdad? Pero cuando tus clientes no son personas de ese perfil tan público, no perfil alto, porque una cosa es un perfil público, PEP, y otra cosa es un perfil alto. Cuando estas personas no divulgan su vida privada, pero tienen casos, eso no te va a aparecer en Google ni en ninguna de esas listas. Eso te va a aparecer en las listas privadas a las cuales nosotros, en efecto, tenemos acceso porque le pagamos al proveedor de las listas. Ah, ok, comprendo, comprendo. Entonces sí es bueno tener la asistencia de una empresa de cumplimiento. Mira, nos dice Sandra aquí, dice, eso es totalmente cierto. O sea, la ley está ampliamente divulgada. Mucha gente conoce el tema de la debida diligencia. Es un tema que contadores, abogados, aseguradoras piden debida diligencia. Pero a nosotros nos cuesta que los clientes nos digan quiénes son sus beneficiarios finales. O sea, es para qué, por qué, de dónde, o sea, por qué no tengo que decir quiénes son mis accionistas. Y cuesta que el cliente entre en razón, también cuesta conseguir un cliente. O sea, sabemos nosotros que la empresa es una empresa que tiene más de 20, 30 años en el mercado y que ha funcionado y que hace negocios con muchas empresas. Sin embargo, al momento en que uno le dice al cliente, necesito que me completen los beneficiarios finales, el cliente se restringe, te da todo lo que quieres. El registro público para ver quién es la junta directiva, pero no te llena la línea del beneficiario final. Disculpa que te pregunte, pero estás hablando de Panamá. De Panamá. No, en Panamá ya todo el mundo sabe que tiene que revelar los beneficiarios finales. Eso ya... Eso te lo voy a mandar para allá. Yo creo que a Sandra, sí, lo que pasa es yo creo que a Sandra le pasa igual que a mí y a muchos como de mis todo, colegas o sea, le pasa siempre lo mismo, va a ser la gente. Nosotros tenemos clientes también que son paisanos de diferentes comunidades pudientes que son bien reacios, pero es que al final tú tienes que negar, la ley dice, tienes que negarle la relación comercial a ese cliente si no te das información. Y en Panamá ya estamos como bastante maduros en ese tema. Esa gente, toda esa gente tiene cuentas en bancos y en los bancos hace mucho tiempo más atrás que los sujetos obligados no financieros que se requieren los beneficiarios finales. Sí, fíjate que es diferente. A ver, que un banco te pida la información del beneficiario final, o sea, yo creo que normalmente la gente lo entiende y entiende que es un banco que tiene un departamento de cumplimiento. Nosotros, que somos otro nivel de empresas, ojo, somos empresas medianas, pequeñas, es más difícil, cuesta, o sea, es un transportista que de repente hoy nos usan por un día o por dos transacciones, cuesta que el equipo logre que le den la información de los beneficiarios final. A eso nos referimos. Ajá. Ciertamente, todos sabemos que a nivel bancario, tú tienes que dar esa información. A nivel de compañía de seguro, tienes que dar la información. Mira, sujeto obligado, las zonas francas son tan sujetos obligados como los bancos. Entonces, ¿qué pasa? Que te acabo de escuchar decir que no logra que la gente... Que el hola. la información. Es que no puedes establecer la relación de negocio, porque todo esto de cumplimiento de la ley 23, estamos hablando de control previo, es controles preventivos. No puedes hacer nada hasta que tengas la información. Hasta que apruebes al cliente. Hola, don Carlos, ¿cómo está? Don Carlos Schulhax es uno de nuestros fundadores como APAC y quiere preguntar algo. Díganos, don Carlos. Sí, es que perdonen, estoy interrumpiendo porque estoy viendo esto y me estoy acordando de películas en el tiempo de la Inquisición. Casi. Para que sepa, licenciado Padre y licenciado Pedro Núñez, me parece Ocueño el nombre. Lo que quería decir es esto. Yo soy un intermediario como operador logístico en medio de una operación comercial de compra-venta. ¿Sí? Yo a veces no sé el beneficiario final, sé el nombre por consignación, pero yo no sé el valor. Si usted se da cuenta, licenciados, que yo estoy transportando una carga de $200,000 en un contenedor de 40, por la cual mi factura puede llegar a un 2%, o sea, $4,000, ¿ok? Un 2% del valor de la mercancía. Yo contraté a un proveedor, el cliente final no es mío. Yo quiero preguntar si yo tengo la obligatoriedad o yo puedo ser
penalizado por un cliente que es de un proveedor y un consignatario. Y aparte, la segunda pregunta, me la he pasado oyendo que la zona libre. ¿Esto se debería hablar de zona franca o solamente está apuntada y enfocada a ver a la zona libre como sujeto a tener o ser una institución que está vigilada por lavado de dinero y las otras zonas francas de Panamá no? Esa es mi pregunta. Perfecto. Mire, es zonas francas. Bueno, Para responderle primero a esa pregunta. La otra pregunta es con respecto a la debida diligencia. La debida diligencia es con su cliente, con la persona que le está pagando a usted. Yo sé que en este tipo de negocio hay diferentes actores. Entonces ahí todo depende de aplicar por lo menos alguna medida de debida diligencia al cliente de su cliente. Usted no le va a pedir el beneficiario final. Porque ahí pero no... vas a saber quién es. Pero va a saber quién es y usted puede filtrarlo en una lista de control y eso es debida diligencia suficiente. ok, entiendo, pero una pregunta, señor Núñez. Yo en un momento dado tengo un consignatario, puede ser mi agente. Puede ser mi agente en destino final y ese es mi cliente, correcto, y estoy manejando una carga por $200,000. Nuevamente reitero por eso. Entonces, obviamente, yo puedo responder por mis facturas a cargo a mi agente, que yo le estoy cobrando a él y le estoy facturando por los servicios prestados, que Sí. puede ser un flete a pagar, puede ser un cargue, puede ser un traslado, puede hacer algún servicio de valor agregado, pero yo en ningún momento dado participo en la compra. Y si ahí hay un monto de $200,000, ¿cuál puede ser la responsabilidad que puede en un momento dado verse yo como agente de carga, como operador logístico involucrado? Porque la superintendencia puede decir es que si tú los $100 sin que yo tenga ningún tipo de transacción comercial en el ejercicio internacional de compra-venta que existe, leyes internacionales y que para mí son superiores hasta cierto punto, correcto, a una ley 23, donde yo en un momento dado puedo manejar, correcto, esas cargas por el efecto de servicio. Recordemos que no vendo ningún tipo de bien, yo solamente, manejo servicio de carga. Ok, yo voy a me tiene esa duda. A ver, mire. Pero antes de le conteste, déjeme explicarle algo, Carlos. Usted tiene su agente, usted le hizo ya debida diligencia a su agente. Ya usted sabe con quién está tratando. Si es un cliente recurrente y es un agente recurrente y es un agente de su confianza con el cual usted va a hacer mucho negocio, yo recomiendo que se llegue el punto hasta de conocerse. En un momento usted le tuvo que haber hecho debida diligencia a ese agente porque ya están haciendo negocios. Pero aquí la diferencia va a radicar en que ustedes anualmente, o dependiendo del riesgo de ese agente, ustedes van a hacerle actualizaciones para darse cuenta cómo está su agente. Porque, ¿qué pasa? Si su agente no tiene ningún tipo de caso, no tiene ningún tipo de escándalo internacional, pues no hay ningún problema. Si a su agente le meten un gol, y disculpe el término, si a su agente le meten un gol y pasa algo, después que usted le haya hecho debida diligencia a su cliente y usted pueda demostrar que no era de su conocimiento, que ese agente estaba involucrado en algún tipo de actividad ilícita, pues usted debe salir ileso. Pero si la noticia de que su cliente, de que su agente estaba relacionado con el narcotráfico y que tenía investigaciones de narcotráfico desde hace un año atrás, salió hace un año atrás esa noticia y usted no se dio cuenta o no hizo la evaluación de ese agente, entonces allí sí podría tener un problema. ¿Me entiende? Pero no necesariamente usted va a estar involucrado en ningún tipo de problema porque su agente haga algo, o sea, que su agente haga algo que no debe, siempre y cuando usted haya cumplido con lo que dice su manual de cumplimiento y con lo mínimo requerido por la ley. ¿Sí se entiende? Sí, correcto. Sí, estoy claro en eso. Yo estoy hablando que aquí hay dos tipos de facturas en un movimiento en la que nosotros participamos. Está la factura
por una relación internacional de compra-venta entre un proveedor y un suplidor. Yo tengo que no tiene un que ver con usted. consignatario. Es correcto. Entonces, a mí, yo no puedo exigir en un momento dado y decirle, mira, necesito saber si el beneficiario final, esta plata, ¿para dónde va? Porque me lo están exigiendo. Yo, ok, eso es a lo que me refiero. Sí. Creo que me están captando la idea. Ah, Sí. correcto. Sí, es con su cliente nada más. Esa es con la persona que le está pagando a usted. Mis servicios, no Así la es. mercancía, No, porque no. a mí nunca me han pagado de la mercancía nada. No, No, no. no, es que no se trata de la mercancía. Mire, pueden ser 10 millones de dólares en mercancía o pueden ser 5 dólares en mercancía. Es el mismo riesgo para efectos de con quién usted está haciendo el negocio. ¿Me entiende? No es la cantidad de dinero, es el mismo riesgo. Entonces, aquí lo que usted se tiene que encargar es, por ejemplo, si usted tiene un agente que usted sabe que él exporta mercancía, por decirle algo, a Irak, y usted sabe que ese es su negocio, ¿por qué seguir manteniendo relación con un agente que tiene negocio con un país de alto riesgo? ¿Me entiende? O sea, usted tiene que encargarse de asegurarse de saber quién es su agente. Es correcto. No, eso sí está claro. Eso sí está claro y son zonas que obviamente de alto riesgo que uno no debe conocer. Me gusta la relación de esto, pero sí hay que estudiar con mayor profundidad porque aquí hay deberes y derechos. Y aquí hay una parte muy importante que es el sector financiero y que a mí me gustaría saber cuáles son las connotaciones normativas y regulaciones que a la banca, superintendencia de banco, a mí me parece, y vamos a hablar así como digo en caló, a mí la superintendencia de banco es para lo que YATA es para la línea aérea. O sea, nosotros cualquier reclamo con YATA lo perdemos ante la línea aérea. Correcto, porque tiene un brazo que se llama acá superintendencia de banco. Cuando nosotros tenemos ese tipo de situación, nosotros somos sujetos a cosas, pero a veces cuando denunciamos, ¿dónde va a estar nuestro derecho para una situación cuando nos podemos ver a riesgo con los movimientos de fondos, de dónde vienen y proceden? No voy a hablar más de esto, pero sí se los digo claramente. Creo aquí debe de estudiarse un poquito más para todos nosotros, APAC, y muchas gracias, licenciado, porque para mí es bien importante saber qué deberes y qué derechos hay en todos los actores que participan en esta ley 23. Así mismo como puede ser de $5,000, como puede ser de 5 millones. Hablaste de Financial Pacific. Todavía no encuentro las partes gordas metidas en ningún lado, licenciado Páez. En ningún lado. Así que bueno, vamos a seguir adelante, señores. Gracias, don Carlos, por su duda. Bueno, Okay. Nosotros tenemos a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que es la que nos regula con esta ley 23. Alvin me corrige si estoy equivocada. Tenemos para cerrar este tema, que bueno, ya se nos pasó un poquito el tiempo. Mari Carmen tenía una pregunta. Mari Carmen Castañeda, a ver si nos ayudas con la pregunta. No, era... Casal. Sí, Casal. No, buenas tardes. No, era más o menos lo que estaba hablando el señor Carlos, así que ya me la aclararon en la respuesta que dieron. Miren, yo quiero solamente decirles lo siguiente. Hay escenarios bastante complejos en el cual uno se puede ir por las ramas. ¿Okay? Uno se puede ir por las ramas porque pueden haber escenarios complejos que lo pueden confundir a uno. Yo siempre le digo esto a todos mis clientes. Asegúrate de saber con quién tú estás haciendo negocios, de quién tú vas a recibir el dinero, a quién tú le vas a facturar. O sea, esta es la parte importante, con quién tú tienes la relación comercial. Porque si ese cliente hace algo que no debe y te utilizó de alguna manera en el medio de su esquema, si tú cumpliste con la debida diligencia, hago énfasis en la palabra debida, si tú cumpliste con la debida diligencia
y tu análisis te arrojó de que no había un riesgo inminente, entonces en ese caso no debes preocuparte. ¿Por qué? Porque los lavadores de dinero, los delincuentes, ya tienen esquemas bastante complejos y simplemente no estamos blindados, o sea, no podemos saberlo todo. O sea, yo no puedo saber finalmente esa mercancía, bueno, la llevó a Venezuela, de Venezuela fue a tu lugar y de tal lugar fue a otro lugar y tú no vas a saber al final a dónde quedó. Entonces, la pregunta anterior de Arcelis, no quiero irme sin responder eso, ¿ok? Cuando tú utilizas una empresa de cumplimiento, es más fácil obtener la información sobre el beneficiario final. Porque, por ejemplo, cuando yo le escribo a los clientes de mis clientes o los contacto, yo de una vez le voy diciendo, mira, existe esta ley, mi cliente no tiene nada que ver con eso, pero existe esta ley y hay multas de por medio. Entonces, se le explica de una vez al cliente y se le da un seguimiento. Lo que pasa es que meter esto dentro de las actividades administrativas de una empresa de carga o una empresa de logística no es tan fácil como una empresa que se dedica a eso. Entonces, ya cuando uno se presenta y uno dice, mira, yo soy una empresa aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia, ya automáticamente el cliente del otro lado piensa y asume de que esto está relacionado con, ¿sabes?, con el gobierno de alguna manera. Y es más fácil. Ahora, ustedes, si ustedes van a hacer y están haciendo la diligencia de ubicar los beneficiarios finales, siempre les va a ser difícil, siempre les va a ser difícil. Y la obligación o lo correcto debería ser decirle a ese cliente, entonces yo no te puedo prestar el servicio. Pero ¿qué es lo que ustedes quieren? Obtener una declaración jurada. Si él dice ahí que el beneficiario final es Pepito, entonces eso fue lo que él declaró en la declaración jurada, claro. Entonces le toca a Arcelis, a Mari Carmen, a Carlos y a todos los que están presentes hacerle debida diligencia a Pepito para asegurarse de que Pepito existe. Pero ya hay que ir educándolos y que entiendan que si no tenemos esos beneficiarios finales, pues estamos frente a una posible multa y que no se pueda hacer el negocio. Y como empresa de cumplimiento, para mí es fácil decírselo a los clientes. O sea, para mí es fácil, ¿me entiendes? O sea, oye, caballero, a ver, yo represento esta empresa de carga, lastimosamente necesito la información del beneficiario final, si quieres que se haga la transacción. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que estar todos alineados, porque cuando ustedes todos se alineen, van a educar a sus clientes. Pero si una de sus empresas decide seguir haciendo negocios con clientes nuevos que no le dicen quién es el beneficiario final, entonces ustedes mismos van a estar lastimando la industria. Comprendo, Alvin. Muchas gracias HM por este tiempo, esta apertura, habernos enseñado y mostrado parte de nuestras responsabilidades y obligaciones con esta nueva ley 23. Corrijo, con esta actualización de la ley 23, porque en realidad ya nos dijiste que tiene 7 años y que debimos haber cumplido con ella hace mucho rato, más que todas las empresas que estamos en zona libre o susceptible a el tema de negocio. En zonas francas, porque esto aplica para toda zona franca de Panamá. Gracias a ustedes por su tiempo, gracias a los que participaron. Le aseguramos que si tenemos alguna duda, se la vamos a estar enviando por correo electrónico. Si ustedes tienen alguna otra duda, con gusto pueden contactarnos a los correos administrativos que Milvana y Mari Carmen siempre están a la orden para responder cualquier pregunta. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Chao.